Vamos a hablar del conflicto de la carne, pero antes, digamos, obviamente vinculado, que pensemos juntos cómo a veces no, gran parte, tratado temas que son muy sensibles y que al presupuesto del hogar, a la calidad de vida de las personas, es invertida la carga de prueba, como dirían en la justicia. A ver, la carne subió muchísimo desde mediados del año pasado, para ponerlo de algún periodo determinado. Es más que se duplicó en promedio los cortes de la carne, de acuerdo a datos que no del INDEX, digo, para que tenga más claro, sino de una entidad propia del sector, que es el Instituto ahora se me fue el nombre, ahora después se los comento. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer el Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina? Ahí está. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier gobierno o partido político o sentido común vinculado con la sociedad? Y bueno, frenemos los aumentos de precios o tratemos de regular qué es lo que pasa con el precio de la carne, teniendo en cuenta que la carne representa el 20% del gasto promedio de alimentos de los hogares. ¿Escuchaste bien? El 20% del gasto promedio de alimentos de los hogares. Eso es la carne. Además, la carne tiene una participación importante en el índice de precio al consumidor promedio del país, que es del 8%. Esto significa que si la carne sube un 10%, la tasa de inflación sube un 0,8%. Esto es mensual. Esto bien sabemos, si hay una inflación alta, esto genera expectativa de más aumento de precio y se genera una inercia inflacionaria. Entonces se toma una medida suave, en el sentido de intervención en el mercado, ¿no? De suspender por 30 días la exportación de carne. ¿Para qué? Para poner a los actores del sector en una mesa de negociación para decir, bueno, acá estamos con un problema. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Yo vuelvo a repetir, digamos, de la relevancia que tiene la carne en el alimento de las familias argentinas, para ponerlo así, que es diferente a cualquier otro país. Para reafirmar este dato, el consumo per cápita en Argentina, pese a que se derrumbó a 44 kilos per cápita por año, se derrumbó a 44 kilos. Pese a eso, la Argentina sigue siendo el país líder en el ranking mundial de consumo per cápita por año de carne vacuna. Por ejemplo, Brasil tiene un 26,4 kilos per cápita por año. También bajó, pero te das cuenta la diferencia. La mitad, casi la mitad. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en el 2009, el consumo per cápita de carne vacuna por año era de 69 kilos. O sea que lo que quiero decir es que la carne es un alimento fundamental de la dieta de los argentinos. Yo quiero que se lo graben esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la respuesta de, si quieren, el poder económico ganadero, para circunscribirlo, lo que decide es el cese de la comercialización del ganado en pie, que puede llevar, depende cómo se extienda, y ahora se extendió, decidió la extensión, al desabastecimiento, que no haya carne. Vuelvo, digamos, la carne representa el 20% del gasto promedio de alimentos de los hogares. Y la respuesta del poder económico ganadero es desabastecer, o sea, castigar a la población, y fundamentalmente se castiga a la población más vulnerable, que además que baja el consumo porque aumenta el precio, lo poco que puede llegar a consumir, digamos, no lo encuentra, y si lo encuentra todavía está a precios más altos. O sea, atenta contra la seguridad alimentaria de la población. Ahora bien, eso lo hace el poder económico ganadero. Y
no lo más notable, sino lo impactante es que hay toda una inmensa red de protección y apoyo para el desabastecimiento y para que se encarezca el precio de un alimento fundamental de los hogares. A mí me parece notable eso. Ahora voy a contar algunos aspectos de la negociación, pero me parece notable cómo se naturaliza el abuso del poder y cómo se naturaliza también el castigo a partir de esos abusos de la mayoría a la mayoría de la población y fundamentalmente a la vulnerable. Alfred. Sí. No, y te vengo escuchando atentamente y vos calificaste la medida que tomó el gobierno como una medida suave, que recibe como respuesta a algo muy fuerte, que bien vos estás marcando, castiga a los consumidores y además de ser una respuesta política, ¿no? Pero una respuesta durísima ante una medida suave, ¿no es cierto? Así es, digamos, porque no es que se definió por ahora aumento de retenciones, ni cupos para las exportaciones, o directamente suspender por tiempo más prolongado las exportaciones. Ahora bien, dentro de esa mesa de negociación, que lo que planteó el gobierno, con decir, bueno, paremos la pelota, durante 30 días no se exporta nada, entonces las entidades de la mesa de enlace deciden extender ahora el cese de comercialización de Hacienda en pie hasta el miércoles. Teóricamente ya se tenía que levantar. Hay que tener este lockout de ganadero, comenzó el 20 de mayo. Entonces, el gobierno plantea decir, bueno, garanticemos, y le dice a los grandes productores, al consorcio de exportadores de carne, lo que se llama el grupo ABC, que ¿cuál es la propuesta? Incluso el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, lo mencionó y dice, bueno, estamos esperando la propuesta. Y la propuesta simplemente fue la de incrementar el abastecimiento al mercado interno a precios accesibles, cortes de pasar de 8.000 toneladas mensuales a 13.000 toneladas. Es un chiste. Digamos, es un chiste como propuesta por parte del sector de la cadena de carne, fundamentalmente presentado por el consorcio de exportadores de carne. Digamos, es un aumento ínfimo, obviamente que no es suficiente y no soluciona el problema. Es una situación que genera mucha tensión, y mucha tensión ¿por qué? Porque el mercado de la carne está totalmente desordenado. Y esto ya lo mencioné la semana pasada y lo vuelvo a remarcar. Totalmente desordenado por la intervención de China en la compra de carne. Tradicionalmente las exportaciones de carne tenían plazas tradicionales, la Unión Europea, Israel y otros países que consumen cortes de alto valor, que son las famosas cuotas Hilton. El monto del eso representa el 15%. Pero en los últimos años China se incorporó a ser un potente demandante de carne argentina, y hoy representa el 75% del total exportado. O sea que el corazón del tema de las exportaciones está en China. Ahora bien, como antes te mencioné, los cortes de alto valor iban a las plazas de la Unión Europea, fundamentalmente, y también otras, ¿no? Pero fundamentalmente lo principal es ese destino. Y lo que compraban y lo que compran son las carnes de exportación, que son novillos especiales y mejorados. Para el mercado interno son los novillos, novillitos y vaquillonas. En la última cadena, el último eslabón, la última categoría de esa cadena ganadera, se encuentran las vacas de menor calidad, que son partes para el mercado interno, pero China pasó a ser un importante comprador de lo que se llama las vacas duras o viejas, que son carne de menor calidad. ¿Qué pasa? Se incrementó tanto las exportaciones, la demanda de China, que si sube el precio de la categoría más baja, ¿qué es lo que pasa con el resto de las categorías? Como están los precios correlacionados, también empiezan a subir.
y por consiguiente ese piso de la cadena de valor que sube hace que el aumento se lleve empuje todo para arriba al resto de los precios. Y esto es un punto esencial. A lo que se le sumó toda una serie de irregularidades, fraudes, evasión, subfacturación, lavado de dinero, fuga de capitales de empresas fantasmas que empezaron a intervenir en el mercado exportador de carne. Entonces, todo ese desorden es decir, bueno, paremos la pelota y vamos a ordenarlo. Frente a una situación tan evidente, la respuesta de la mesa enlace, del poder económico ganadero, no es decir, bueno, sí, la verdad, vamos a ordenar el mercado. Y sí, acá hay un problema, no. La respuesta es, y vuelvo a repetir, el desabastecimiento que afecta fundamentalmente a la canasta de los alimentos de los hogares, y en especial al de los más vulnerables.